Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, nació el jueves 24 de febrero de 1955 en la ciudad de San Francisco, California. Los padres de Jobs, inmigrantes de origen sirio y germano, tuvieron que darlo en adopción al carecer de recursos económicos para poder criarlo. ¿Por qué es importante Steve Jobs? Steve Jobs fue uno de los pioneros más carismáticos de la era de los ordenadores personales. Con Steve Wozniak, Jobs fundó en 1976 Apple Inc. y transformó la empresa en un líder mundial de las telecomunicaciones. Considerado un visionario y un genio, supervisó el lanzamiento de productos tan revolucionarios como el iPod y el iPhone. ¿Cómo se fundó Apple? Jobs fue criado por padres adoptivos en Cupertino, California, lo que hoy se conoce como Silicon Valley. Aunque siempre se había interesado por la ingeniería, sus pasiones de juventud variaban con el tiempo. En 1974, y con apenas 19 años, abandonó el Reed College en Portland, Oregón, para trabajar en Atari Corporation como diseñador de videojuegos. Gracias a este trabajo, pudo ahorrar el dinero suficiente como para costearse un viaje a la India, donde conoció la doctrina del budismo. En otoño de 1974, volvió a Silicon Valley, momento en el que retomó el contacto con Stephen Wozniak, un compañero de la escuela secundaria que trabajaba en ese momento en Hewlett Packard Company. Cuando Wozniak le contó a Jobs que Hewlett Packard había rechazado su diseño de una placa lógica para ordenadores que revolucionaría el sector, Jobs le sugirió que hicieran negocios juntos. La Apple I, nombre con el que denominaron a la placa lógica, se construyó en el garaje de la familia de Jobs con el dinero que obtuvieron de la venta del Volkswagen de Jobs y la calculadora programable de Wozniak. Steve Jobs fue uno de los primeros empresarios en comprender que el ordenador personal sería un producto muy solicitado por las familias americanas. Con la ayuda de Jobs, Wozniak diseñó un ordenador personal al que denominaron Apple II. El Apple II era un ordenador personal de 8 bits que revolucionó el mercado de la microinformática y que contó con un gran éxito a nivel internacional. Este ordenador contaba con un teclado integrado y una elegante carcasa de plástico que integraba todo el conjunto. En 1981, la empresa realizó una oferta pública de acciones sin precedentes y en 1983 hizo la entrada más rápida en la lista Fortune 500 de las principales empresas de Estados Unidos. En 1983, la empresa reclutó a John Sculley, actual presidente de PepsiCo, para desempeñar las tareas de director ejecutivo. Steve Jobs convenció a Sculley para que aceptara el puesto con una única frase: ¿quieres vender agua azucarada durante el resto de tu vida? Durante ese mismo periodo, Jobs estaba al frente del proyecto más importante de la historia de la empresa. En 1979 llevó a un pequeño grupo de ingenieros de Apple a una demostración de tecnología en el Centro de Investigación de Palo Alto, propiedad de Xerox Corporation, para ver cómo la interfaz gráfica de usuario podía hacer que las computadoras fueran más fáciles de utilizar y mucho más eficientes. Poco tiempo después, Jobs abandonó el equipo de ingeniería que estaba diseñando un nuevo concepto de ordenador comercial denominado Lisa para encabezar un grupo más pequeño capaz de diseñar y construir un ordenador de menor coste al que llamarían Macintosh. Tanto Lisa como Macintosh fueron rediseñados para trabajar con la interfaz gráfica de usuario que vieron en el Centro de Investigación de Palo Alto. Jobs mimaba a sus ingenieros y se refería a ellos como artistas, pero su estilo era intransigente. En un momento exigió un rediseño de la placa de circuito interno simplemente
porque lo consideró poco atractivo. Más tarde sería conocido por su insistencia en que Macintosh no solo fuera genial, sino increíblemente genial. En enero de 1984, el propio Jobs presentó el Macintosh en una demostración brillantemente coreografiada que fue la pieza central de una extraordinaria campaña publicitaria. Sin embargo, las primeras Mac tenían poca potencia, eran muy caras y tenían pocas aplicaciones software, todo lo cual resultó en unas ventas decepcionantes. Apple mejoró constantemente el Mac hasta convertirlo en el producto estrella de la compañía, así como en el modelo a copiar por todos los fabricantes de ordenadores personales. El aparente fracaso de Jobs para corregirle el problema inicial de los Macintosh provocó rápidamente tensiones en la empresa, por lo que en 1985 Scully convenció a la junta directiva de Apple para que destituyera al famoso cofundador de la empresa. A finales de 1996, Apple, agobiada por enormes pérdidas financieras y al borde del colapso, contrató a un nuevo director ejecutivo, un ejecutivo de semiconductores llamado Gilberto Amelio. Cuando Amelio se enteró de que la compañía, después de intensos y prolongados esfuerzos de investigación, no había logrado desarrollar un reemplazo aceptable para el antiguo sistema operativo de Macintosh, eligió Next Step. Compró la compañía de Jobs por más de $400 millones y trajo a Jobs de regreso a Apple como consultor. Sin embargo, la junta directiva de Apple pronto se desilusionó con la incapacidad de Amelio para cambiar las finanzas de la empresa y en junio de 1997 solicitó al pródigo cofundador de Apple que dirigiera la empresa una vez más. Jobs forjó rápidamente una alianza con el antiguo enemigo de Apple, Microsoft Corporation. Eliminó los acuerdos de clonación de Mac de Amelio y simplificó la línea de productos de la empresa. También diseñó una campaña publicitaria ganadora de premios que instaba a los clientes potenciales a pensar diferente y por lo tanto a comprar Macintosh. Igual de importante es lo que no hizo. Resistió la tentación de hacer máquinas que ejecutaran el sistema operativo de Windows de Microsoft. Jobs creía que Apple, como el único gran fabricante de ordenadores personales con su propio sistema operativo, estaba en una posición única para innovar. En 1998, Jobs presentó el primer iMac, una computadora de una sola pieza con forma de huevo que ofrecía procesamiento de alta velocidad a un precio relativamente modesto e inició una tendencia de computadoras de alta moda. A finales de año, el iMac era la computadora personal más vendida del país y Jobs pudo anunciar ganancias constantes para la compañía. Al año siguiente, triunfó una vez más con su elegante iBook, una computadora portátil construida pensando en los estudiantes, y la G4, una computadora de escritorio lo suficientemente poderosa
como para que no pudiera exportarse a otros países porque estaba calificada como una supercomputadora. Aunque Apple no recuperó el dominio de la industria que una vez tuvo, Steve Jobs había salvado a su empresa y en el proceso se restableció como un experto en marketing y un visionario de la alta tecnología. En 2001, Jobs comenzó a reinventar Apple para el siglo XXI. Ese fue el año en que Apple introdujo iTunes, un programa capaz de reproducir música y convertir música al formato digital compacto MP3, comúnmente utilizado en computadoras y otros dispositivos digitales. Más tarde, ese mismo año, Apple comenzó a vender el iPod, un reproductor de MP3 portátil que rápidamente se convirtió en líder del mercado. En 2003, Apple comenzó a vender copias descargables de las canciones de las principales compañías discográficas en formato MP3 a través de Internet. Para 2006 se habían vendido más de 1.000 millones de canciones y vídeos a través de la tienda iTunes en línea de Apple. En reconocimiento al creciente cambio en el negocio de la empresa, Jobs cambió oficialmente el nombre de la empresa a Apple Inc. el 9 de enero de 2007. Ese mismo año, Jobs llevó a la empresa al negocio de las telecomunicaciones con la introducción de la pantalla táctil del primer iPhone, un teléfono móvil con capacidades para reproducir MP3 vídeos y además acceder a Internet. Más tarde ese año, Apple presentó el iPod Touch, un MP3 portátil y un dispositivo de juegos que incluía Wi-Fi incorporado y una pantalla táctil similar a la de un iPhone. Impulsados por el uso de iTunes Store para vender software de Apple y de terceros, el iPhone y el iPod Touch pronto contaron con más juegos que cualquier otro sistema de juegos portátil. Jobs anunció en 2008 que los lanzamientos futuros del iPhone y del iPod Touch ofrecerían una funcionalidad de juego mejorada. En 2003, a Jobs se le diagnosticó una rara forma de cáncer de páncreas. Pospuso la cirugía durante unos 9 meses mientras probaba enfoques de medicina alternativa. En 2004 se sometió a una importante cirugía reconstructiva conocida como operación de Whipple. Durante el procedimiento se extirparon partes del páncreas, una porción de la vía biliar, la vesícula biliar y el duodeno, después de lo cual se reconectó lo que le quedaba del páncreas, la vía biliar y el intestino para dirigir las secreciones gastrointestinales nuevamente hacia el estómago. Tras una breve recuperación, Jobs volvió a dirigir Apple. A lo largo de 2008, Jobs perdió un peso significativo, lo que generó especulaciones considerables de que su cáncer había regresado. La tasa de supervivencia promedio para los pacientes que se sometieron a operaciones de Whipple fue solo del 20% a los 5 años. Quizás, más que las de cualquier otra gran corporación, las acciones de Apple en el mercado de valores estaban ligadas a la salud de su CEO, lo que llevó a los inversionistas a demandar una divulgación completa de la salud de Steve Jobs, especialmente porque las primeras razones dadas para su pérdida de peso parecían insuficientes para explicar su apariencia enfermiza. El 9 de enero de 2009, Jobs emitió un comunicado en el que decía que sufría un desequilibrio hormonal por el que estaba siendo tratado y que continuaría con sus funciones corporativas. Sin embargo, menos de una semana después, anunció que tomaría una licencia inmediata hasta fines de junio para recuperar su salud. Habiéndose retirado, al menos temporalmente, Jobs retomó su postura anterior de que su salud era un asunto privado y se negó a revelar más detalles. En junio de 2009, el Wall Street Journal informó que Jobs había recibido un trasplante de hígado en abril. No se reveló si el cáncer de páncreas por el que había sido tratado anteriormente se había extendido a su hígado. La operación se realizó en Tennessee, donde el periodo de espera promedio para un trasplante de hígado era 48 días, frente al promedio nacional de 306 días. Jobs volvió a trabajar el 29 de junio de 2009
2009, cumpliendo su promesa de regresar antes de que finalizara junio. En enero de 2011, sin embargo, Jobs se tomó otra licencia médica. En agosto renunció como director ejecutivo, pero se convirtió en presidente. Murió 2 meses después. En 2022, Jobs recibió de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad.